Y ahora, como decíamos que teníamos que hacer, vamos a hacer nuestras cosas que sabemos de hoy para hacer un pequeño espacio de 17 minutos. 295 personas, 195 les gusta, 100 lo están pensando y todavía no ha llegado el no me gusta. Y mientras tanto vamos a ver esto de la granja de cuerpos. Superar la muerte de un ser querido tiene como requisito para muchas personas darle un destino final a sus restos, generalmente un enterramiento. Al mismo tiempo, no somos afectos a pensar en lo que ocurre con nuestro cuerpo después de nuestra muerte. La idea es escalofriante, sobre todo cuando vemos el resultado de los procesos de descomposición que explica en parte por qué enterramos y ocultamos a los muertos. El desconocimiento de los procesos que afectan a los cuerpos puede ser enormemente peligroso, no solo por las infecciones que un cuerpo sin vida puede ocasionar, sino por interpretaciones fantasiosas que alimentaron mitos como el de los vampiros. Las posiciones que adoptan los cuerpos, la ilusión de que las uñas y el cabello siguen creciendo, provocada por la deshidratación de la piel y músculos. La apariencia de lo que parece sangre fresca en las bocas por los fluidos, que son resultado del mismo proceso, e incluso los sonidos que pueden producirse por la acumulación de gases en el interior de un cadáver, dieron aparente sustento a muchas leyendas. Pero ¿cómo podrían haber sabido nuestros ancestros que las aterradoras escenas que atestiguaban eran simplemente producto de procesos naturales que nada tenían que ver con maldiciones o con el más allá? Para ello era necesario atreverse a entrar en los reinos de la muerte y estudiarla con la misma atención y rigor que otras muchas disciplinas como la anatomía, la patología o la fisiología. Pero ese estudio no se realizó sistemáticamente sino hasta hace muy poco tiempo. El modelo que se utilizaba habitualmente era la descomposición de cuerpos de cerdos, que son animales fisiológicamente similares a los seres humanos, lo cual además les ha dado valor en la investigación farmacológica. Pero las limitaciones de este sistema se hicieron evidentes a principios de la década de 1970. Fue entonces cuando el forense del condado de Shelby, en Tennessee, acudió al recién nombrado responsable del Departamento de Antropología de la Universidad de ese estado para pedirle asesoría en un caso curioso. El antropólogo William Bass, que ya estaba interesado en el tema, aceptó. La policía había sonado la alarma cuando al abrirse una tumba de tiempos de la Guerra Civil estadounidense con más de 100 años de antigüedad, o eso se suponía, descubrió que el cuerpo tenía el aspecto, o parecía tenerlo, de haber muerto poco antes. La sospecha que surgió de inmediato era que alguien había sido asesinado y se le había colocado en la tumba del viejo soldado para ocultar el crimen. El doctor Bass vio la piel rosada del cuerpo y estuvo de acuerdo. Llevaba menos de un año muerto. Pero el análisis posterior de los dientes, ropa y efectos personales del cuerpo demostraron que se equivocaban. El cuerpo sí era el del soldado y lo había protegido un ataúd de hierro perfectamente sellado. Su error de más de 100 años en la determinación del momento de la muerte del ocupante de esa tumba llevó a Bass a una serie de consideraciones. La descomposición, le quedó claro, no dependía solo del tiempo, sino de cómo y dónde estaba el cuerpo. ¿Sería un proceso diferente bajo tierra que sobre esta? ¿En distintos climas, con suelos alcalinos o ácidos? La respuesta, como suele ocurrir con la ciencia, estaba en los experimentos, y el Dr. Bass propuso una serie de ellos cuya enorme utilidad no opacaba, sin embargo, el aspecto oscuro y siniestro de los mismos. Se trataba de un espacio experimental amplio donde se dejara que varios cuerpos humanos sufrieran el proceso de descomposición en distintas condiciones, de modo que se pudiera entender cómo se producía la degradación de los tejidos al paso del tiempo. En 1987, luego de hacer experimentos durante los 15 años anteriores en una granja cercana, el Dr. Bass fundó el Centro de Antropología Forense de la Universidad de Tennessee, que sin embargo ha pasado a la historia con el inquietante nombre de la Granja de los Cuerpos. Los resultados que empezó a producir el experimento del Dr. Bass cambiarían radicalmente el panorama de la medicina forense en aspectos fundamentales. El primero, por supuesto, el de la determinación del momento de la muerte de una persona, que es fundamental en muchos casos de investigación de asesinatos y homicidios. Pero no solo ese, los conocimientos derivados de este trabajo permiten hoy en día a los antropólogos forenses determinar si un cuerpo ha sido trasladado después de su muerte, incluso si su posición ha sido alterada. Para ello, los cuerpos en el centro del Dr. Bass son colocados en distintos lugares y situaciones, por ejemplo, dentro de contenedores de basura de plástico, en maleteros de automóviles, enterrados a diversas profundidades, en estanques de agua, etc. La observación y registro precisos de lo que le va ocurriendo a cada uno van ampliando los conocimientos de las disciplinas forenses para el duro trabajo de hacer justicia en casos donde alguien ha perdido la vida, que son
los más dramáticos imaginables. Gracias al Dr. Bass y todos sus alumnos y asociados que han trabajado en el centro durante más de 30 años, sabemos que la descomposición de un cuerpo comienza apenas minutos después de la muerte. Privadas de oxígeno al detenerse el corazón, las células se vuelven ácidas y las enzimas que contienen empiezan a digerir a las propias células, lo que se conoce como autólisis. Este proceso se inicia habitualmente en el hígado, que contiene grandes cantidades de enzimas para realizar el trabajo digestivo, y en el cerebro, debido a su alto contenido en agua. La sangre se acumula en la parte inferior del cuerpo respecto de la gravedad, al frente si el cuerpo está boca abajo y en la espalda si está boca arriba, y la temperatura empieza a disminuir a un ritmo generalmente predecible, hecho que vemos frecuentemente dramatizado en las series de medicina forense como CSI y que probablemente no habrían existido siquiera sin el trabajo de Bill Bass. Al mismo tiempo, numerosos organismos empiezan a alimentarse de los restos, desde las bacterias que viven inocuamente en nuestro interior hasta que el cuerpo muere, hasta diversos insectos que han dado origen a la disciplina de la entomología forense e incluso animales carroñeros diversos. Hoy en día hay en Estados Unidos 6 instalaciones similares a la granja de cuerpos de Bill Bass, además de una en Australia, que siguen enseñándonos más acerca de la muerte y sus procesos para traer a los vivos justicia y comprensión. En 2003, Bill Bass decidió escribir sus memorias y para ello pidió el apoyo de John Jefferson, escritor y documentalista.